Continuamos con el programa de aprendizaje de matemáticas de secundaria. Este problema es el número 6 del día 1 y corresponde a segundo de secundaria. Dice, los tres cuadrados son del mismo tamaño y los vértices del cuadrado del centro son los puntos medios de los lados de los cuadrados de los extremos. La diagonal de cada cuadrado mide 2 centímetros. ¿Cuánto mide el área roja? ¿Cuánto mide el área azul? Antes de empezar a resolver este problema, les recomiendo que hagan el trazo lo más preciso posible y que utilicen una hoja de cuadrícula, de preferencia grande. Y se van a dar cuenta que al trazarlo de esa manera les va a ayudar bastante y van a tener, digamos, un escaloncito ya preparado para poder empezar a analizar o a buscar soluciones un poquito más abstractas. Pero bueno, vamos a analizar, vamos a resaltar las ideas principales que nos pueden llevar a la solución. En este caso nos dice que la diagonal de cada cuadrado mide 2 centímetros, es decir, de cualquiera de los tres cuadrados que tenemos ahí, la diagonal va a medir 2 centímetros, y nos dice que los tres cuadrados son del mismo tamaño. Luego nos menciona que los vértices del cuadrado del centro son los puntos medios de los lados de los cuadrados de los extremos. Eso significa que estos vértices de aquí son los puntos medios de estos segmentos, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar bastante a la hora de hacer algunos trazos auxiliares. Entonces, por favor, tracen con mucho cuidado esta figura y copien el problema. Ya que hayan llegado a la solución, regresan al video para que comparen sus ideas. Bueno, la primera solución es la solución más concreta posible, es decir, la que vamos a poder generar haciendo trazos y haciendo dibujitos. Por eso les recomendé que utilizaran una hoja de cuadrícula grande. Lo único que voy a hacer es prolongar las líneas de los cuadrados para ver qué es lo que sucede. Espero yo que no me salgan tan chuecas las líneas para evitar que eso los vaya a confundir. Entonces ya más o menos. Ok, aquí nos falta esta y nos falta esta. Ya tenemos ahí, ya prolongamos todas las líneas que teníamos. Ahora vamos a utilizar estos puntos medios de aquí para que los cuadrados azules y el blanco se llenen de 4 cuadritos chiquitos. Entonces eso nos va a ayudar a terminar de cuadricular todo. Aquí estos los unimos. Aquí esto también. Aquí esto también. Aquí me faltaba prolongar estas líneas. Y entonces, si nos fijamos, ya tenemos todo cuadriculado. Un poquito chuecas algunas, pero creo que es bastante notorio lo que vamos a hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el área roja son, los voy a marcar con blanco, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y luego ahora vamos a contar las mitades. 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ok, entonces le voy a poner aquí 24 cuadritos. Y luego el área azul son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos azules.
Y ahora sí, con eso respondemos las dos preguntas. El problema que tenemos ahora es que en la descripción del problema nos dan medidas en centímetros y no en cuadritos. Entonces nuestras unidades de referencia, que son los cuadritos, no nos sirven. Tenemos que encontrar a cuánto equivale cada cuadrito en centímetros cuadrados. Entonces voy a borrar todos los trazos feos que hice para buscar la forma de obtener el área de uno de esos cuadritos. Si nos fijamos, estos cuadrados azules tenían 4 cuadraditos cada uno, en total los 8 cuadraditos. Y aquí es donde tenemos la clave de lo que vamos a hacer. Si nosotros le trazamos las dos diagonales al cuadrado, vamos a ver que se forman 4 triángulos que son iguales, es decir, que son congruentes. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Si nada más le trazamos una de las diagonales, es decir, esta diagonal de aquí y esta diagonal de acá. Si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos iguales o congruentes, y en este caso, con esos 4 triángulos vamos a poder formar un cuadrado más grande que estos dos cuadrados que tenemos aquí. Es decir, el área del cuadrado grande que formemos va a tener el doble del área de uno de estos. Es decir, va a ser la suma de los dos. Si nos fijamos, los triángulos nos van a quedar algo así. Y entonces, si nosotros queremos obtener el área de ese cuadrado nuevo que vamos a poder formar con esos 4 triángulos, nos damos cuenta que la diagonal de estos cuadrados, esta que está marcada aquí, vale 2. Eso significa que el cuadrado va a medir 2 de cada lado, porque esta parte de aquí de los triángulos es lo que corresponde a las diagonales de los cuadraditos más pequeños que tenemos aquí en la figura. Entonces el área de este cuadrado pues es muy sencillo, es 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. Y entonces, como cada cuadradito de estos, cada cuadrado azul tenía 4 cuadraditos cuando hice todos los trazos, eso significa que juntos van a tener los 8 cuadraditos, y entonces 8 cuadraditos tienen un área de 4 centímetros cuadrados. Eso significa que un cuadradito, le voy a poner nada más la C, es 4 centímetros cuadrados entre 8. Eso significa que el cuadradito chiquito tiene un área de medio centímetro cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar ese medio centímetro cuadrado por 8 cuadraditos que son de ese tamaño, y entonces vamos a tener 8 por un medio es igual a 4, y entonces son centímetros cuadrados. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo con los 24. Y tenemos 24 por un medio, y sabemos que esto es igual a 12 centímetros cuadrados. Y ahora sí, aquí tenemos las respuestas del problema. Y esta solución la hicimos prácticamente aprovechando las líneas y cuadriculando el espacio, que si ustedes hicieron el trazo en su cuaderno de cuadrícula grande, así les debe de haber quedado, y el conteo pues fue bastante sencillo. Este tipo de solución es bueno llegar a ella, pero no es bueno conformarse con quedarse nada más hasta aquí. Hay que buscar avanzar más en los razonamientos. Entonces vamos a ver cómo sería la segunda solución.
Si analizamos la figura, nos vamos a dar cuenta que para obtener el área roja, lo que necesitamos es el área total, y al área total quitarle los dos cuadrados azules, luego quitarle el cuadrado blanco y quitarle los dos triángulos blancos. Entonces lo voy a establecer de esa manera. Aquí voy a poner el área roja es igual al área, voy a ponerlo con verde para que no se confunda, al área del rectángulo menos el área de los dos cuadrados. Voy a ponerlo, bueno, lo voy a poner aquí el 2 menos 2 veces cada uno de estos cuadrados, y luego voy a poner con negro el área de los triángulos, y el área de este cuadrado lo voy a representar así. Entonces voy a quitar el área de un cuadrado y luego voy a quitar dos veces el área de los triángulos, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué manera vamos determinando esos valores. Nosotros sabemos que la diagonal del cuadrado mide 2 centímetros, porque aquí no lo dice, y nos marcan esta diagonal. Pero ¿qué pasa si trazamos la otra diagonal? ¿Sí? Casi tenemos la longitud de uno de los lados del rectángulo que se forma. ¿Sí? Nada más nos va a faltar este pedacito de aquí, y vamos a ver cómo lo podemos calcular. Si nos fijamos, estos son puntos medios de los cuadrados. Eso significa que este cuadrado, si le prolongamos estas líneas, vamos a tener ahí los 4 cuadraditos que se forman al centro. Y si a esos 4 cuadraditos le trazamos esta diagonal, sabemos que esa diagonal va a medir 2. Pero si lo observamos bien, esa diagonal está pasando por 2 cuadrados. Eso significa que cada segmento que pasa por los vértices de uno de esos dos cuadrados mide 1, y el otro también mide 1. Eso significa que esta parte de aquí mide también 1. ¿Sí? Voy a borrar esta parte de aquí, y ahora sí, la ventaja que tenemos es que sabemos que aquí mide 2, aquí mide 2, aquí mide 1. Eso significa que este lado del rectángulo va a medir 2 más 1 más 2, que son 5 centímetros. ¿Sí? Ahora voy a borrar esta parte. Vamos a analizar cómo le podemos hacer con lo demás. Si nos fijamos, este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo isósceles, que es congruente con este, es decir, es igual, aunque no se usa el término de igual, por eso se dice congruente. Y si nos fijamos, tiene la misma longitud cada uno de los lados de este triángulo isósceles, tiene la misma longitud que este cuadrado, y lo mismo sucede con este otro triángulo, con este cuadrado. Eso significa que esta diagonal que tenemos aquí es igual a esta diagonal que viene aquí marcada. Entonces, pues ya tenemos las medidas de nuestro rectángulo exterior. De aquí a aquí mide 2 centímetros, y entonces de aquí para acá también va a medir 2 centímetros. Y con eso prácticamente ya sabemos que si trasladamos esa misma medida para acá, porque no se empalman, es como si tuviéramos esta medida de aquí, entonces aquí también va a ser 2 centímetros. Y ya sabemos nosotros que lo que mide de un lado es 4 centímetros. Aquí lo voy a poner 4 centímetros. Entonces toda el área, que yo aquí la representé como el área verde, va a ser 4 por 5, que son 20. Entonces aquí lo pongo, son 20 centímetros. Y ahora vamos a ver qué es lo que le vamos a quitar.
Como nosotros cuando estábamos determinando estas medidas nos dimos cuenta que este triángulo de aquí y este triángulo de acá son congruentes a este de aquí y a este de acá, eso significa que el área de los cuadrados azules es igual al área del cuadrado blanco junto con los dos triángulos. Entonces aquí lo voy a simplificar un poquito. Esto es igual a 2 veces el área de los cuadrados y luego le vamos a quitar otras 2 veces el área de los cuadrados, y eso, si lo simplificamos, es como quitarle 4 veces el área de los cuadrados. Ahora bien, ¿cuánto es el área de cada cuadrado? En la solución anterior ya habíamos visto la idea de que si partimos estos dos cuadrados de esta manera, vamos a poder formar un cuadrado más grande que tiene el área de los dos cuadrados azules, y entonces esto de aquí va a medir 2 y esto de acá va a medir otros 2. Eso significa que el área de aquí nos va a quedar como 4 centímetros, ¿sí? Y entonces el área de lo azul será 4 centímetros y el área de todo lo blanco serán otros 4 centímetros. Voy a ponerlo aquí como si fuera un contorno negro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es a 20 centímetros quitarle estos 8 centímetros, que 4 son de aquí y 4 son de acá, y entonces pues ya prácticamente terminamos, porque ya sabemos que 20 menos 8 son 12 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de áreas. Sí, aquí se me fue ponerle. Ok, y entonces la pregunta nos dice, la primera pregunta nos dice cuánto mide el área roja. Pues el área roja mide 12, y luego nos pregunta cuánto mide el área azul. Bueno, pues entonces el área azul lo voy a escribir tal cual, menos 4 centímetros, y luego esto es menos otros 4 centímetros. Entonces el área azul son 4 centímetros cuadrados. Entonces, si se fijan, lo único que hicimos fue auxiliarnos de ciertos trazos y de buscar formar figuras que tuvieran medidas de los lados que sí conocemos, porque en este caso si queremos calcular el área de cada cuadrado con la medida de la diagonal, necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras, y la verdad es que para un problema como este no tiene mucho sentido aplicar el teorema de Pitágoras, que normalmente en secundaria se practica o se enseña ya a finales del tercer grado. Entonces, como no correspondería para segundo de secundaria, no lo voy a resolver de esa manera. Pero igual, si alguien de segundo de secundaria conoce el teorema de Pitágoras y quiere aplicarlo para sacar las áreas individuales de estos dos cuadrados, adelante, lo puede hacer. Entonces, espero hayan entendido esta solución. Es una solución un poquito más abstracta, determinando cuánto vale cada área, determinando equivalencias de áreas. Y básicamente es todo. Es un problema sencillo, simplemente hay que explorarlo un poco. Entonces, de todas maneras, cualquier duda o cualquier comentario lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.